Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, que son dos. Por un lado, Gabriela Cerruti, que es periodista, política, escritora. Por la invitación. Bueno, no, es legisladora porteña por Nuevo Encuentro y precandidata a jefa de gobierno de esta querida ciudad. Gracias por la invitación. Decime, Gabriela. A ver, cuando el tema es tan serio como todo el tema que está sucediendo, aunque tiene aspectos grotescos y patéticos, uno trata de, ¿no? Digamos, cuando uno le escucha de Lía, que pobre, lo hacen dejar, queda como un pelele en todas esas conversaciones donde no sabe ni que se firmó el memorando ni nada, sería gracioso y grotesco si no fuera que estamos hablando de una denuncia inventada como causa de lo que iba a ser después una muerte política, violenta, en un país donde las muertes políticas obviamente han tenido y tienen, y con razón, consecuencias muy graves, y que sería una muerte violenta, grave institucionalmente, aún si no fuera del fiscal que iba a denunciar a la presidenta, pero que claramente tiene una intencionalidad política cuando en la Argentina y en todo el mundo el que muere es el fiscal que iba a denunciar a la presidenta. Y por eso entendemos después, digamos, cuál era en realidad todo lo que se había montado alrededor de esa denuncia, que ya lo han desglosado todos los medios esta semana y todos los periodistas, y en Página 12 de hoy está perfectamente claro que en esa denuncia no hay absolutamente nada, con lo cual lo que está claro es que esa denuncia era para que el título de la muerte de Nisman fuera "murió el fiscal que estaba por denunciar a la presidenta", claramente, digamos. Entonces me parece que acá la gravedad de la situación tiene que ver con eso, y yo ya a esta altura del partido me niego a seguir llamando periodismo a lo que hace una cantidad de gente en los medios de diferentes maneras, digamos. Esta semana hemos visto de todo, ahora con el tema del periodista que viaja al exterior también, porque la verdad es que, dicho sea de paso, a mí no me parece bien que se hayan publicado los datos del pasaje con el quill y todo del periodista, ni en la agencia oficial, ni en el Twitter oficial de la Casa de Gobierno. Me parece que esos son datos privados y que tienen que seguir siendo privados. Sí me parece que un periodista que dice que lo amenazaron de muerte porque se le sentó atrás en un bar, porque cuando uno le entera la entrevista lo que le pasó es que en un bar se le sentó atrás a alguien con jean y anteojos polarizados. Es tan gracioso como lo de Delia, pero es así. Y en realidad, cuenta, y me tocaron el cuello y pegué un salto sobresaltado, y era mi amigo que me estaba haciendo una broma. El amigo que le iba a avisar que se tenía que ir del país, o sea, pero era un amigo que le iba a avisar que le iban a matar, pero de una manera muy graciosa se lo avisaba. El digamos. amigo muy desubicado. No hay nada, uno lee lo que dice. Aparte, yo me permito preguntarme por qué Clarín agregó que la operación era del gobierno, la que desbarataron, digamos. Ese es un agrado de Clarín. Él lo que dice es: les desbaraté la operación. ¿A quién se la desbarató? No sabemos. ¿Quién es el informante que a este periodista le dice, cuando nadie sabía, supuestamente todavía, que en un departamento cerrado, con custodia, con todo, estaba el fiscal Nisman muerto? Tampoco lo sabemos. Clarín también informa, acá me pareció que estuvo 3 años en el ejército israelí. Sí, evidentemente es un periodista que tenía mucha vinculación con la causa, pero es un periodista que se siente amenazado y no le avisa a su medio, ni el Herald, ni el Ámbito, que eran los dos medios donde trabajaba. Y parte de todo este entuerto con el que no estoy de acuerdo de la publicación tiene que ver con que estos medios le piden a Aerolíneas Argentinas, como le piden al gobierno y a diferentes fuerzas de seguridad, que informen qué está pasando con este periodista, que es empleado de ellos y que dice públicamente que está amenazado y no se lo dice al medio en el cual trabajan, por parte también de buscar efectivamente dónde estaba. Yo lo que creo sinceramente es que se empezó a caer la operación denuncia, que nos estábamos quedando sin tapa el domingo en algunos medios, y que de repente apareció esta otra operación para seguir sosteniendo un tema que claramente se está cayendo a pedazos. Lo serio, lo grave acá es la muerte de Nisman, y hay que saber cómo, por qué, en qué condiciones, si fue suicidio, si fue asesinato, si fue suicidio inducido. Y a partir de ahí hay que saber por qué le hicieron presentar esa denuncia, que claramente no es una denuncia, que dudamos si fue escrita por él. Yo trabajé con Nisman en la causa de las escuchas, porque él era uno de los dos fiscales, estaban Dilelo y él porque estaba involucrado Bursen, que era una víctima de la AMIA, que estaba en la causa, y la verdad es que lo vi trabajar con algún otro tipo de, buscando pruebas, buscando algo que no fuera esta cosa de declaraciones. Ayer mismo La Nación, creo que ustedes lo deben haber visto, La Nación publica: el personaje más importante de las escuchas es Delia. Y un Delia desinformado, y que evidentemente no estaba en la pomada de lo que estaba sucediendo, porque queda claro, si La Nación empieza a hacer periodismo con el tema y empieza a cuidarse de determinadas cosas, a mí me parece que algo quiere decir. Ahora, también vi durante esta semana, y con esto termino para decir, porque hay una parte que ya no tiene que ver con periodismo y con otra cosa. Clarín mantuvo durante 2 días un titular con título catástrofe que decía: Zanini fue y dijo, esto es lo que hay que firmar en la reunión del PJ. Cuando uno lee la nota, Felipe Solá dice:
Yo estoy seguro, porque conozco lo que pasó en esa reunión, seguro que en algún momento llegó Zanini y dijo, esto es lo que hay que firmar. Esa suposición de Solá, puesta como afirmación, fue durante un día título catástrofe de Clarín. Eso ya no es periodismo, eso es otra cosa. Y evidentemente es otra cosa que está jugando con intereses políticos muy fuertes que tienen que ver con cómo se lleva adelante esto que es, sin duda, el ataque político más fuerte a la presidenta en estos 10 años, porque es la verdad, es la intención de tirarle un muerto político a la presidenta de la Nación. Así de claro, con la denuncia, con el periodista que se escapa y todo lo demás, digamos. Entonces me parece que estamos frente a un hecho de muchísima gravedad donde ni siquiera la oposición está a la altura de lo que está sucediendo. Yo hoy la escuchaba a la doctora Carrió en el programa de Mirta Legrand diciendo cualquier cantidad de barbaridades, pero lo que más me impresionaba es que en esa misma mesa estaba sentado Miguel Bonazo. En el momento en que, por ejemplo, Elisa Carrió decía cosas como este es un gobierno de montoneros formados en Beirut, por eso tienen relaciones con el terrorismo. Y Miguel Bonazo, que ha escrito libros sobre esa época y que ha sido un protagonista de esa época, escuchaba todo esto callado. Porque ahora, con tal de estar del otro lado del gobierno, cualquiera se banca que se diga cualquier cosa, ¿no? Él es más específico cuando relata. Él dice, la fuente que me pasó la información es la fuente que me pasaba la información porque yo seguía el caso AMIA, por lo cual no tenía que dudar, porque de hecho ni siquiera chequea contra fuentes independientes la información. Él dice, me pasa la información esa noche, yo no, ¿por qué lo publicaste? No dudé y lo publiqué porque la fuente que me pasa la información es la misma con la que trabajaba por el caso AMIA, con lo cual no estamos hablando del médico, del médico. Pero además digo, yo no voy a ser ni siquiera de periodista, y mucho menos de investigadora judicial, y me parece que es un momento para no hacer demasiadas especulaciones. Solo sí también la información que está, decirla claramente, digamos, porque acá hay una persona que le contó esto, que Nisman estaba muerto, y hay una persona que lo citó en un bar, porque a él ni lo amenazaron, ni lo llamaron por teléfono, él no hace el relato de nada de todo esto. No recibe amenazas, ni anónimas, ni no anónimas, digo, él tiene a su informante, el mismo que le dijo lo de Nisman, que lo citó en un bar y le dijo, te están siguiendo, tu vida está amenazada y todo lo demás, digamos. Acá hay un informante, que es el que hace de alguna manera las dos operaciones, sí, digamos. Él en un momento dice, no creo que vuelva al país antes de que termine este gobierno. Ahí deja entrever que evidentemente hay un problema con este gobierno. Sí, este caso que realmente es de una gravedad insólita en la última década, la toman como cualquier otra opereta de esas de Cristina se compró la cartera, Cristina fue a Europa y en realidad lo toman de la misma forma, ¿no? Sí, yo no sé si no lo dimensionaron o si hay un modus operandi de la oposición que es en parte responsable, y lo digo claramente, de que haya cosas que no se puedan hacer de otra manera. A nivel sucedió todo esto, que uno trataba de ser lo más prudente posible. Yo el único tuit que mandé y que tuvo bastante repercusión fue: si en 30 años de democracia nadie se metió con los servicios de inteligencia, era porque tal vez ningún gobierno se bancaba vivir un día como el de hoy, ¿no? Esto fue el martes pasado. Hay que tener coraje para pasar y sobrevivir a días como los que hemos vivido como gobierno, lunes, martes, miércoles y jueves, y que hoy las cosas estén un poco más claras, pero porque aparezca lo del periodista y lo que va a aparecer la semana que viene. Digo, y creo que además todos tenemos que cuidar a todo el mundo, porque la verdad es que cualquier cosa que suceda, obviamente va a ser responsabilidad de este gobierno, porque lo que diría el sentido común, en contra de lo que dice Carrió, es, si iban a acusar a la presidenta, es obvio que la presidenta no iba a hacer nada, salvo sentarse y escucharlo, sobre todo una denuncia que era completamente endeble. Pero a mí lo que me parece, sí es cierto que decís, bueno, ¿por qué si se tomaba esta medida con respecto a la CIDE y verlo ahí sentado a Bonazo, que 3 días antes de que lo echaran a Estiuso, si no fue en la mesa de Mirta Legrand, fue en otra mesa parecida, dijo, no le voy a creer a este gobierno hasta que no lo echen a Estiuso, porque si hay alguien que sabe quién es Estiuso y escribió libros sobre él y sobre la CIDE y todo, es Bonazo. Plegarse hoy en esa mesa alegremente a que no sabía de qué se estaba hablando, cuando estamos hablando de cosas que tienen que ver con un entramado de inteligencia que hubo que desarmar después de muchísimos años y que todavía está llevando adelante. Y mi pregunta es, bueno, ¿por qué no se hace esto como una causa nacional con todos los líderes de la oposición frente a algo que en su momento, cuando Alfonsín lo corría la mano de obra desocupada de la primer CIDE, estaban ahí Cafiero y los otros dirigentes de la oposición bancando los trapos? Porque esta oposición no está ni dispuesta ni a la altura
de dar ninguna de todas estas batallas. Entonces, la verdad es que cualquiera de estas batallas que se dan en mucha soledad con respecto al gobierno. ¿Por qué no se hizo antes? Porque no se pueden dar todas las batallas juntas. Entonces no podés, la ley de medios, YPF y todo, con una oposición que lo único que va a hacer frente a cualquiera de estos temas, por más que sea una política de Estado, por más que sea algo fundamental para nuestra democracia después de 30 años, lo que van a hacer es oponerse, ir a lo de Mirta, ir a lo de la Nata y ver de qué manera sacan un poquito de rédito político. Entonces, a mí me da la sensación que tenemos hay como una aberratamiento, se dice, sí. No, es como berreta, es como berreta. Bueno, nadie salió a decir qué bueno que cambiaron la CIDE. Nadie salió a decir qué bueno que cambiaron la CIDE. Nadie salió a decir, defendamos a la presidenta en un momento en el que se le hace la operación política más seria de todos estos años. Digo, esto lo sabe todo el mundo, lo sabe Massa, lo sabe Macri, lo saben los periodistas, digo, después veamos, bueno, habría que haber hecho antes lo de la CIDE, hay una cantidad de cosas para decir si sos oposición y te querés diferenciar, digamos, pero la verdad es que estamos frente a un hecho gravísimo, que es un fiscal endilgándole a la presidenta hechos gravísimos sin ninguna prueba, y otro hecho gravísimo que es una muerte política violenta. Frente a esas dos cosas, tanto el periodismo serio, que ya existe cada vez menos en este país, como la oposición, deberían sentir que están frente a una política de Estado, y la verdad que no lo están. Y yo creo que hay otra cosa que no es menor, y que es que todo este tema se haya montado sobre el tema de la AMIA y sobre el tema de la Embajada de Irán. Porque digo, han ido con contra este gobierno por la corrupción, han ido contra este gobierno por la inflación o por lo que fuera, ahora están yendo contra este gobierno por la política de memoria, verdad y justicia, que es sin duda el eje de este gobierno. Si hay algún gobierno que hizo por la memoria, la verdad y la justicia de los crímenes de lesa humanidad y la investigación, tanto de la AMIA como de la Embajada de Israel, fue este gobierno. Entonces decirle a este gobierno que está encubriendo algo que en realidad fue su política de Estado desde el primer día, tratar de investigar y de llegar, a pesar de todas las trabas que se le han puesto a la investigación, me parece que es tratar de ir contra uno de los ejes fundantes de este gobierno y que nos hace a todos sentir parte del proyecto. Yo creo que Carrió es un tema psiquiátrico, lo que yo no es un tema político, digamos, lo que yo no entiendo es por qué Carrió tiene el nivel que tiene de aparición en los medios y todo, cuando es una persona que ni tiene un caudal de votos importante, ni tiene, digo, lo que tiene es una capacidad de decir las cosas que los medios necesitan que diga para hacer escándalo, digo, por eso digo, a mí me parece que lo de que Carrió casi te diría que es salvo porque la usan para hacer los escándalos que necesitan hacer y decir las cosas que otros no pueden decir, no es un personaje que políticamente pese, digamos. A mí bueno, sí me parece... ha manejado el Congreso, ha manejado yo creo que pesa, el grupo no, A. a mí me parece que políticamente no pesa. Me parece que discursivamente pesa, digamos, y que dice las cosas que otros no dicen. Poco, ¿eh? No. Que pese discursivamente no es poco. Carrió tiene la particularidad de hacer parecer a Massa bueno. También, pero a mí me parece grave Macri, dando una conferencia de prensa, o Massa, dando una conferencia de prensa, cuando efectivamente, porque yo ni siquiera sé si Carrió sabe o no sabe que efectivamente Nisman, qué sé yo, no sé, no le entiendo la lógica de Carrió, digo, ¿entendés? Sí sé que, porque nunca gobernó, porque nunca fue parte de un Estado, porque nada, sí sé que Macri y Massa saben perfectamente que el gobierno no tiene nada que ver con la muerte de Nisman y que la denuncia era absolutamente trucha, digamos. Sí sé que Macri sabe que Nisman, por alguna razón, que todos desconocemos, pero que ahora que sabemos esta historia del auto queremos averiguar, no hizo lo que faltaba hacer para que Macri fuera, la causa de Macri fuera elevada a juicio. Ahora la causa de Macri, de las escuchas, está paralizada porque hay una empresa norteamericana que no responde los exhortos del juez argentino para saber si era la que contrataba a Franco Macri o lo que fuera para hacer las escuchas telefónicas. Esa empresa es la matriz americana de la que en la Argentina le daba el auto a Nisman, digo, ¿no? Y el fiscal de esa causa es Nisman. Ajá. Digo, obviamente cuando salen estas cosas empiezan a salir estas informaciones y cada uno, no es que yo siempre hablo de Macri, la verdad es que conozco el tema Macri porque me dedico al tema Macri porque soy de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando aparecen estos temas, digo, uno empieza a preguntarse, digo, ahora, Macri, que conoce la causa de las escuchas, que conoce a Nisman y todo lo demás, sabe perfectamente cómo es la lógica de lo que acá sucedió. Entonces, hacer una conferencia de prensa al día siguiente con cara de compungido diciendo las pavadas que dijo, eso sí me parece una irresponsabilidad política enorme, digamos. Él, Massa, los candidatos a presidente que realmente vienen del Estado y saben de qué estamos hablando. A mí, perdónenme, pero el Lilita Garrido me parece otra cosa. No sé ni si sabe, no tengo la menor idea. Me parece que una persona que habla con Dios y hace política en base a lo que Dios le dice, no le puedo seguir la lógica.
Tenemos a la legisladora Cerruti que tenía una pregunta de Barón, ¿eh? Sí, a ver, y lo uno un poco con este informe. Esto que acaban de mostrar es lo que yo al principio decía, que yo ya me niego a llamar periodismo a determinadas cosas, digamos. Yo no sé si tiene que ver con la división que se produjo en los medios a partir de la negativa de Clarín a adecuarse o lo que fuera, pero la verdad es que lo que sucedió anoche en la mesa de Mirta, después que durante toda la tarde la fiscal había dicho que había sido un disparo al lado de la 100, ya habla de que ahí ya no hay periodismo, no hay nada, porque el periodista que estaba sentado en la mesa, porque creo que no lo decía el informe, es un periodista de TN, digamos, sí, o sea que había estado ahí. Pero digo, también yo creo que la última vez que estuve en 678, no hace tanto, ya era durante el verano, hablamos sobre Canaletti, porque era el día del asesinato de la chiquita en Uruguay, digamos, ¿no? Claro. Entonces, el problema que tenemos es que la muerte de Nisman está siendo tratada por el mismo periodista que dibujaba cositas en el cuello de no sé quién y que se tiraba al piso, hacia en cuatro patas para mostrar y qué sé yo, todo lo demás. Ese periodista es el que hoy está tratando la muerte política de altísimo impacto nacional e internacional, porque es contra, le sucedió a alguien que había hecho una denuncia trucha, forzada, lo que fuera, pero que unía o involucraba de alguna manera mediáticamente a la presidenta de la Nación. Entonces, digo, ¿cuál es la respuesta del Estado o cuál es la respuesta de un gobierno frente a esto? Yo creo que, por ejemplo, discutimos mucho y discutimos incluso dentro del espacio político si había que hacer o no hacer cadena nacional. En un momento en el que los medios distorsionan tanto todo, que aún cuando la presidenta dio por escrito su postura, cuando después trasladaron esta postura por escrito a los medios gráficos, la editaron y le cambiaron párrafos. Digo, estamos frente a medios de comunicación que no respetan absolutamente nada, no que tenga que ver con la verdad, que tenga que ver con la corrección política, que tenga que ver con el mínimo pacto de ética o de moral o de lo que lo quieran llamar, digamos. Estamos frente a un sistema de medios que no se dirigen a toda la población, que se dirigen claramente a un sector de la población que ya cree que todo lo que va a hacer este gobierno está mal y que cualquier cosa que sea es culpa de este gobierno, porque así lo piensa este sector de medios que está. Entonces, la verdad es que una respuesta, por ejemplo, una cadena nacional que va dirigida a toda la población, cuando hay población con diferente grado de información, cuando hay población con diferente grado de involucramiento con el tema, seguramente sería difícil y seguramente también sería después utilizada como esto, que lo hizo por escrito la presidenta y así todo se lo tergiversaron y se lo cambiaron. Yo lo que creo es que estamos en un momento muy difícil, porque todo esto está sucediendo, como decíamos, en un momento de mucho de disolución de la opinión pública informada. Digo, los dirigentes políticos nuestros o los intelectuales nuestros, a mí me encantaría que estén pensando efectivamente en Grecia o en Bolivia. Yo leía hoy, vos estuviste allá en Bolivia, el discurso del vicepresidente boliviano cuando asumió, contando el socialismo como paso al comunitarismo y cuál es la salida del neocapitalismo y cómo Latinoamérica le está dando una respuesta al post-neoliberalismo. Esa es una discusión que ninguno de nuestros intelectuales está dando en este momento, en este país, porque están marchando con los carteles de Jesús Nisman en la Plaza de Mayo. Digo, nosotros vimos en la última marcha, en el último cacerolazo, a algunos de nuestros intelectuales más importantes marchando en esa cosa rodeado de, antisemitas marchando por el atentado a la Embajada de Israel. Todos sabemos, digamos, esa mezcla tan horrible y tan degradada que se dio durante esta semana. Entonces, creo que el Estado tiene que ser tremendamente cuidadoso y tiene que llamar de alguna manera a mantener la cordura, a mantener la mesura y a dejar que sea efectivamente la justicia la que actúe, que es lo que está haciendo, dándole todas las herramientas para que lo haga, que es lo que está haciendo, y todos, y creo que lo dijeron ustedes ya antes, tenemos que tener muchísima tranquilidad porque esto recién empieza. Estamos en un año electoral y de acá a las elecciones va a ser cada vez más virulento y cada vez con mayor deseo de dar un golpe de gracia que imposibilite lo que todos creemos que va a suceder, que es que este proyecto continúe más allá del 2015. Yo tengo serias y profundas diferencias políticas y personales con Luis Delía. No pienso hacer de esto una defensa de Luis Delía. Lo que sí digo es, todo esto está armado en base a escuchas tomadas ilegalmente y difundidas ilegalmente, y ahora estamos discutiendo de un tema que no tiene nada que ver ni siquiera con la causa por la cual se podrían haber llevado a cabo esas escuchas en el caso que se hubieran llevado a cabo. Con lo cual, ojo, porque cuando estamos hablando de operaciones montadas por servicios de inteligencia, pasan estas cosas, que terminamos en un programa de televisión discutiendo sobre algo que, está escuchado ilegalmente, ¿entendés? Que digo, que es como si le hubieran escuchado a Delía una conversación privada sobre cualquier cosa, y hoy estuviéramos discutiendo acá sobre la vida privada de Delía.
Digo, la verdad es que este tema no tiene nada que ver ni con la causa, en el caso de que las escuchas hubieran sido ordenadas para esa causa, cosa que todavía no sabemos porque Canicova dijo primero una cosa y después otra, esto no tiene nada que ver. Cuando uno ordena escuchas con respecto a un tema para una causa, las únicas escuchas válidas son las que tienen que ver con esa causa. Canicova también dijo que con las escuchas se puede armar cualquier cosa. Cualquier cosa, pero además lo que consiguen es esto, es que derivemos temas y que hablemos de otra cantidad de temas. Si a un tipo le escuchan el teléfono durante 10 años, seguro que va a haber temas periodísticos para tratar. Pero por eso no entré en el tema puntual de pero por supuesto que salió de la conversación que tuve ayer con él. Dice que se encargaron de la seguridad y se encargaron también de la limpieza. Digamos, bueno, y lo que abona lo que él dice, va a seguir apareciendo esto, porque lo importante es eso. Pero escuchémosle 10 años el teléfono a la mitad de los periodistas de este país. ¿Sabés la cantidad de causas que abrimos? No. Dicho con todo respeto. A ver, Abrevaya. No, para cerrar, digo, yo no quiero apresurarme, digo, si efectivamente ese dinero fue utilizado para determinados recursos de organización y demás, está bien. Y es obvio que hay una intención de desviar la atención respecto de la endeblez de la denuncia del fiscal y que la operación siga dando vueltas respecto de la acusación de Cristina, etcétera, etcétera. De todas maneras, sostengo que hay una utilización de las barras bravas en la política para determinados actos, y que digo, y no quiero tener una visión gorila tampoco, digo, porque o sea, se entiende el punto. Bueno, no, pero te digo, pero es más profundo. No, te voy a decir una cosa. No, las 25 lucas se la dieron a las barras bravas. Pero además digo, lo injusto de esto que estás diciendo, y te lo digo con todo respeto, es hablar de las barras bravas y de todo lo que hay que investigar en este país con las barras bravas y que el que caiga sea de Lía es de una injusticia enorme, digamos, ¿entendés? Digo, escuchemos teléfono para una causa sobre barras bravas. Digo, escuchemos teléfono para una denuncia y una investigación sobre las barras bravas y yo te juro que las 25 lucas de Lía no existen, al lado de lo que seguramente se va a encontrar. Por supuesto que se deben manejar montos mucho mayores. Pero no solo montos mucho mayores, sino que esté involucrada la mitad de la dirigencia política, futbolística de este país. Digo, la dirigencia de Boca y la dirigencia de River pertenecen a los partidos políticos mayoritarios de esta ciudad, por lo menos. Lo que cuesta es llevar a Estiuso a un acto político. Pero nada, que estemos hablando de la barra brava con Delía, cuando en realidad, no me parece que sea un tema central en la discusión sobre que hay que investigar. Violencia en el fútbol, barra brava, es un tema gravísimo. Abrevaya no lo planteó como el problema, tampoco. Dijo, bueno, acá apareció un detalle que no... Lo que digo es que terminamos, ¿entendés? Que digo que el problema de cuando se embarra la cancha es que terminamos todos embarrados. No me hable de cancha. ¿Sabés qué? En el relato, estamos pensando, él es joven, tiene derecho todos tenemos derecho a equivocarnos. Estábamos hablando de un hablando de un volcán y trajo un lobo de burro. Una señora mayor, tengo que repetirlo. No, un error, ¿por qué un error? Todos tenemos acá la misma, todos nos equivocamos, todos somos un error, es un conjunto de errores. Un gran error. No, yo lo que voy es que sí lo digo de señora mayor, si querés, es que me acuerdo, digo esta cosa de cuando te dicen, cuídate, porque en realidad para algunos el negocio es que todos vayamos a pelear al chiquero, digamos, ¿no? Y me parece que a veces se trata de hacer eso, ¿no? De esto es un gran chiquero, somos todos lo mismo y vamos todos a pelearnos al Además, chiquero, si vamos a hablar de todas las escuchas, vamos a sacar todos los temas colaterales que salen de cualquier escucha, la escucha de cualquier político que habla con otro político, tenemos que hacer una agenda para varios años. Yo le quiero agradecer a Cerruti que estuvo aquí. Muchas gracias por Muchísimas invitarme. gracias. Gracias por la buena onda siempre. Bueno. Aunque es un día difícil para temas difíciles, pero bueno.